Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este viernes que estamos todos compartiendo juntos nuestro camino hacia la Pascua. Este viernes vamos a hablar de un tema súper interesante que nos va a dejar preparado el corazón para vivir la Semana Santa, para vivir el Calvario con el Señor, la crucifixión y después vivir con Él la Pascua de Resurrección. Y bueno, vamos esperando unos minutitos en lo que nos vamos conectando, en lo que vas compartiendo, pasando el link a tus contactos, a tus amigos, a tus familiares, para que cada vez podamos ser más los que compartamos, para que pues después de este espacio también podamos pues dialogar entre nosotros, ¿no? De todo lo que aprendimos, de lo que nos dio para más, buscar más, ¿no? Y bueno, vamos esperando unos minutitos y mientras vamos iniciando con nuestra oración como todos los viernes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este viernes que nos reúnes una vez más a profundizar sobre el sufrimiento, sobre esta condición a la cual el hombre está sometido. Te pido, amado Señor, que nos des la gracia del entendimiento, la gracia de aceptar todo lo que tú nos quieras decir con un corazón sencillo, con un corazón humilde, dispuesto a recibirte y dispuesto a darte una morada dentro de nosotros. Te pido, amado Señor, por todos aquellos que sufren, por todos en este momento por alguna causa en específico, y pongo en tus manos todos nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos. Ayúdanos, Señor, a tener una mente dispuesta, una mente también que pueda recibir tu conocimiento y un corazón que esté dispuesto, Señor, a reflexionar y profundizar sobre tu sufrimiento. Mamita María, te pido que protejas este espacio, que protejas esta transmisión, que protejas a cada uno de los que estamos aquí hoy para hablar sobre el sufrimiento de tu Hijo. Te pido, Madre Santa, que nos alcances la gracia del entendimiento. Ayúdanos a estar siempre a los pies de la cruz de tu Hijo y a ser fieles discípulos de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los viernes pasados habíamos estado profundizando sobre este tema del sufrimiento y lo hemos estado abordando desde diferentes perspectivas. Hablamos de lo que es el duelo, del sentido del sufrimiento y otros temas que, bueno, hablamos también un poco del purgatorio, de la vida eterna y bueno, te invito a que si no has visto las transmisiones pasadas, pues están guardadas en la página y puedas en un ratito que tengas conectarte y ver de qué se trata y de qué se ha tratado todo este caminar. Hoy vamos a tratar el tema del sufrimiento de Jesús. Es un tema que nos va a dejar, como les dije al inicio, preparado el corazón para vivir la Semana Santa. Ese es el objetivo. Ya hemos hablado de nuestro sufrimiento, pero no hemos hablado del sufrimiento que nos ganó la salvación, el sufrimiento como esa condición en la cual Dios manifiesta su poder. Y ese es el sufrimiento de su Hijo. Quiero iniciar con una frase de Benedicto XVI que dice: la razón sin fe se ve destinada a perderse en la ilusión. La fe sin razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas. Es decir, hoy vamos a hablar de fe y de razón. ¿Por qué vamos a abordarlo desde esta perspectiva? Hemos escuchado seguramente pues la Pasión de Cristo. Cada año que vamos al Vía Crucis, pues leemos todo lo que nuestro Señor padeció durante el camino al Calvario, durante el Calvario, y pues siempre, bueno, no sé si les pase, pero por ejemplo a mí ya cada año como que a veces hasta se me hace como lo mismo y no me doy
tanto a reflexionar y a profundizar o buscar otras perspectivas o otra óptica de lo que es el sufrimiento de Jesús. Y hoy vamos a abordar el sufrimiento de Jesús de un libro buenísimo que les recomiendo, que por aquí lo tengo, que se llama La Pasión del Señor, aspectos médicos y psicológicos. Este librito es un libro muy pequeño, realmente es un libro de bolsillo. Me parece lo pueden conseguir por internet. Bueno, yo ya estoy dando propaganda. Pero bueno, es un libro muy sencillito, muy económico y muy interesante que pueden obtener para pues leer y profundizar acerca pues de este sufrimiento desde otra óptica, porque hemos profundizado mucho es que Dios y amó tanto al mundo que se sacrificó, y como en esta visión un tanto romántica, y a veces, bueno, no por ser romántica deja de ser real, ¿no? Pero a veces verlo en carne propia, verlo desde nuestra propia humanidad, le da otro sentido completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, este librito se los recomiendo mucho. Les repito el título: La Pasión del Señor, aspectos médicos y psicológicos, y el autor es Dr. Jorge Fuentes Aguirre. Se los voy a enseñar un poquito cerca porque quiero tomarle captura. Bueno, de este librito vamos a analizar varias cosas y vamos a tomar varias cosas de nuestra plática de hoy. Y bueno, inicié con esta frase de Benedicto XVI sobre la fe. Si bien la razón, bueno, la fe, no, ¿cómo iba? La fe sobrepasa la razón. Pero no por esto pues la fe niega la razón. Entonces es un aspecto importante, porque a veces uno piensa sobre aspectos médicos de Jesús. A mí se me hizo súper interesante el título porque fue vivir en carne propia, ¿no? O sea, es como decir, wow, Jesús también era humano, o sea, era Dios y es Dios, pero era humano, y todo lo que sufrió, todo lo que padeció, o sea, realmente lo sintió. O sea, no es como que porque era Dios, dijo, bueno, me voy a ahorrar esta parte del sufrimiento, ¿no? A lo mejor los latigazos sí me van a doler, pero no me van a doler tanto, ¿no? Porque pues yo soy Dios y puedo hacer algo con mi dolor físico, ¿no? Entonces, analizarlo desde esta óptica nos va a ayudar mucho a profundizar. Y bueno, vamos a hablar primeramente un poquito de antecedentes, porque a veces, y vamos a conectar, esto va a estar muy bueno porque vamos a conectar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. A veces pensamos que son cosas totalmente diferentes, que los profetas y que la historia de los hebreos es una cosa totalmente diferente a la historia de Jesús. Recordemos que Jesús era judío. Y pues siendo judío, pues estaba también dentro del contexto de este pueblo que Dios había liberado de Egipto. Entonces, vamos a unir. Y aquí hay muchos datos interesantes. Los judíos hacían, y contando un poquito del contexto para que nos vayamos ubicando, los judíos tenían el templo, ¿no? El templo donde tenían su relación con Dios, ese Dios que los había sacado de Egipto. Y pues en este templo estaba dividido en varias secciones. La primera sección, que era la parte del atrio, tenía un altar de bronce en el cual se realizaban sacrificios de animales. Estos sacrificios normalmente eran, por ejemplo, corderos, ¿no? Y con la sangre del corderito que se sacrificaba, ellos limpiaban sus pecados. O sea, era una forma de sacrificar, de darle como una ofrenda a Dios para limpiar sus pecados. Pero pues al ser algo que el hombre ofrecía, era un sacrificio imperfecto. Entonces pues él constantemente tenía que estar sacrificando corderitos para con su sangre limpiar sus pecados y sus faltas. Entonces, en la transmisión pasada habíamos hablado un poco sobre las alianzas que hace Dios a lo largo de la historia con el hombre para regresar al hombre a su amor. Pero en este punto, cuando los judíos ofrecían el sacrificio y limpiaban sus pecados, ese sacrificio era imperfecto.
Entonces, Dios dijo, tengo que hacer una alianza perfecta con el hombre para que el hombre ya no se pueda alejar de mí, porque solo en mí es pleno. Entonces necesito un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha, un cordero que no esté manchado. Y es cuando nos ofrece a Jesús en sacrificio, a Jesús en la cruz. Es por eso que a Jesús se le dice el Cordero de Dios. ¿Alguna vez te lo habías preguntado? Porque bueno, lo decimos en misa, ¿no? Es más, hay un canto, una parte de la misa que es Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y es debido a esto, porque como es un sacrificio perfecto, o sea, esa alianza ya no se puede romper. Y ahora me preguntarás, ¿cuál alianza? Recordemos, eso lo platicamos un poquito en la transmisión pasada, pero vamos a rebobinar. Hablábamos de que antes nosotros no podíamos entrar al cielo. No podíamos entrar al cielo por nuestro pecado original, que fue alejarnos de Dios, ¿no? Eso fue lo que platicamos la transmisión pasada. Y pues Dios fue haciendo alianzas hasta que estableció la alianza perfecta con Jesús. Y nosotros, a partir de Jesús, pudimos entrar al cielo nuevamente. Podemos entrar al cielo. Entonces, pues bueno, por eso a Jesús se le dice el Cordero de Dios, porque se ofrece como sacrificio para el perdón de los pecados y viene a sustituir de alguna manera el rito que los judíos hacían en el templo. Sale, bueno, partimos de ahí. Entonces, debemos también pensar a partir de esto sobre el sufrimiento, porque un sacrificio implica una muerte, un padecer, un ofrecer la sangre de algo para limpiar los pecados de un inocente, de un culpable, ¿no? Como dato curioso, esto del cordero, por ahí una vez alguien me dijo que el cordero es un animalito que cuando tú lo vas a sacrificar, no se queja. Por ejemplo, matas un puerquito y es un escándalo por todos lados, ¿no? O sea, me han dicho que hasta para agarrarlos es un relajo total, se pone muy duro, hay que agarrarlo con fuerza y es un animal que tiene mucha resistencia, ¿no? Y, por ejemplo, el cordero, cuando lo vas a sacrificar o lo vas a matar, se queda quietecito, como que no reniega de nada, se queda quieto y muere. Entonces, bueno, eso es como dato también como para reflexionar un poco sobre el Cordero de Dios. O sea, Jesús va sin ningún pero hacia el sacrificio, a sacrificarse por ti, a sacrificarse para que puedas entrar al cielo nuevamente y puedas gozar de esa gloria eterna y estar en unidad con Él, porque fue para lo que fuiste creado. Y bueno, analizando, vamos avanzando un poquito en la historia, analizando un poco el contexto de Jesús. Jesús era judío, entonces Jesús estaba sujeto a todo el contorno y a todas las leyes y a toda la forma y el estilo de vida de la religión, de la vida cotidiana que un judío tenía. ¿Y cuál era esta vida? Pues era estudiar desde pequeño con los fariseos, con los sacerdotes, con los maestros de la ley, ¿no? Toda la ley de Moisés, o sea, toda esa historia. Jesús desde pequeño estudiaba, ¿no? Lo que equivale más o menos ahora a nuestro catecismo, pero yo me imagino que era como más estricto, como más profundo el estudio, ¿no? Y bueno, los fariseos pues eran esta parte de la cultura judía que se dedicaban a guiar al pueblo de Dios. Y bueno, después de que Jesús pues ya empieza su vida pública, la semana pasada analizamos un poco el sufrimiento sobre la muerte y la resurrección de Lázaro, no sé si lo recuerdan. Y a partir de Lázaro, pues bueno, empieza la gente a hablar, ¿no? De wow, bueno, cada cuánto ves que alguien resucite a otra persona, ¿no? Entonces empieza a ser un fenómeno social de wow, o sea, Jesús resucita a los muertos. Entonces toda esta plática, todas las personas que estaban impresionadas ciertamente por la resurrección de Lázaro, llega hacia los sacerdotes, hacia los fariseos.
y pues empiezan a cuestionar. O sea, recordemos que los fariseos y todo el pueblo estaban bajo el régimen de los romanos, ¿no? Entonces, pues empiezan a ver como un peligro, un cierto peligro de disturbio entre la gente, ¿no? Y empiezan a decir, híjole, o sea, ¿cómo que hace milagros? O sea, y se empiezan a escandalizar. Y bueno, para alguien que pues de alguna manera ha vivido en oscuridad, hablarle de luz pues también es como escandaloso, ¿no? Entonces, empieza todo este contexto y Jesús empieza a dar cuenta de que lo que empieza a hacer, de los signos que empieza a manifestar, algunos quedan maravillados, incluso conmovidos del corazón, pero hay otra parte que queda escandalizada. Y entonces Jesús empieza a sentir eso. Lo peor de todo es que imagínense cómo se sentía Jesús, digo, emocionalmente, de decir, los fariseos, que son los que hablan en nombre de mi Padre, que son los que hablan en nombre mío, que soy Dios, son aquellos que me están cuestionando, son aquellos que me están pues señalando y nada más viendo en qué me equivoco, tratando de evidenciarme de algo que pues ellos están inventando que hago mal, ¿no? Entonces, pues resulta que Jesús, bueno, vamos avanzando, Jesús escoge a sus discípulos, ¿no? Y uno de ellos, Judas, se acerca a estos sacerdotes que andan como conspirando contra Jesús y les dice, ¿qué me dan si se los entrego, no? ¿Qué me dan si se los entrego para que los sacrifiquen como cordero al matadero? ¿Qué me dan? Y le dicen 30 monedas. En la cultura judía, cuando alguien te ofrecía 30 monedas, ese era el precio que se pagaba por la vida de un esclavo. O sea, lo compraron a precio de esclavo, al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jesús, el que vino a enseñarnos a amar, lo pagaron a precio de esclavo. Y Judas dice, ok, acepto, les voy a decir en dónde está para que vayan y lo apresen y muera. No obstante de haber estado con él, de haber vivido, de haber visto sus milagros de primera mano, lo vende a precio de esclavo. Y Jesús lo sabía. ¿Tú te puedes imaginar qué fue lo que sintió el Señor cuando vio que uno de aquellos a los que había llamado, de sus allegados, porque ciertamente Jesús tenía muchos conocidos, ¿no? Pero sus discípulos, o sea, esas personas que eran los más allegados a él, uno de ellos lo traicionara y lo vendiera a precio de esclavo? Para sentirlo en carne propia, yo creo que más de uno ha de pensar, ha de recordar alguna vez que algún amigo te traicionó o que traicionó tu confianza, ¿no? A lo mejor tú le contaste algo muy confidencial y después te enteraste a lo mejor que lo andaba contando por todos lados o hasta que te calumnió, ¿no? Qué mal se siente el corazón. Imagínense Jesús, o sea, de decir, yo vine por el hombre y el hombre me está traicionando y me está vendiendo como si fuera yo cualquier cosa. Pero Jesús, su amor es tan grande por nosotros que lo perdona todo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar ese perdón. Una vez alguien me preguntaba sobre precisamente esto del perdón. Y la prueba de que Dios lo perdona todo y que somos nosotros los que decidimos o no aceptar ese perdón está en la diferencia, por ejemplo, de Judas y Pedro. Si ustedes los comparan, Judas de alguna manera lo niega porque es como negar, no, pues él no es Dios, o sea, a mí denme 30 monedas porque él no es Dios. Entonces, ¿cómo voy a vender a Dios? O sea, llévenselo, ¿no? Y de alguna manera lo niega. Y Pedro también lo niega, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Uno acepta la misericordia de Dios y el otro no la acepta.
Porque dice, no creo que Dios me vaya a perdonar, o sea, no creo que Dios sea tan misericordioso y tan bueno que me vaya a perdonar. Y se suicida. Y el otro va a los pies, y Pedro va a los pies de María, se arrepiente, llora amargamente y acepta la misericordia de Dios. Entonces, esa es la diferencia del perdón. Pero bueno, vamos a seguir un poco con los fariseos y todo el contexto de Jesús. Sabemos, y por la tanatología, que una persona que empieza a presentir que hay como una calumnia, un complot en su contra, que ya empiezan como las conspiraciones para apresarlo y que ve venir la muerte, porque Jesús ya sentía que la muerte estaba cerca. La tanatología nos dice que una persona que se siente amenazada de muerte empieza a tener ciertas características de desánimo, de aflicción, de tristeza, de angustia. O sea, es un estado emocional fuerte. Y yo lo relaciono, por ejemplo, cuando alguien, cuando por ejemplo vas por la vida con un miedo de que alguien te amenazó, de que alguien te amenazó, por ejemplo, de secuestro, de muerte. O sea, es algo que anímica, o sea, en el estado de ánimo nos pega muy duro, porque se ve amenazada nuestra propia dignidad, nuestra persona. Entonces el hecho de que Jesús anduviera enseñándonos cómo amar por toda Tierra Santa, que estuviera enseñando al hombre cómo amar y al mismo tiempo como presintiendo, ya me están siguiendo, ya me están calumniando, ya vienen los fariseos a hablar mal de mí, a ponerme pruebas, no porque no las pudiera superar, pero pues vaya, ¿a quién le gusta humanamente que estén como hablando mal de uno a sus espaldas? Y Jesús estaba padeciendo todo esto mientras nos enseñaba la plenitud de la ley, la plenitud a la que el hombre está llamado a amar. Y bueno, vamos avanzando. La presión mental que sufría Jesús de saber que ya lo buscaban nos va llevando poco a poco y gradualmente a su sufrimiento máximo. Ya empezaba toda la calumnia con los fariseos y ahora vamos a pasar a Getsemaní. Muchas veces lo leemos como muy de corrido, ¿no? Decimos, bueno, y el Señor en el huerto de los olivos sudó sangre y dijo, Señor, que si es tu voluntad que se aparte este cáliz, shalala, shalala, lo apresan y leemos la historia como muy de corrido, ¿no? En este librito, que por cierto les recomendé mucho, dice, analiza como los sufrimientos que pasó Jesús desde la parte humana, porque es un Dios encarnado. Entonces sufre en carne propia todo lo que le pasó. No es como que aminoró su sufrimiento por ser Dios. Todo lo que le pasó lo sufrió. Tal cual lo sufres tú, tal cual a ti te duele que te cortes, así lo sufrió él. Y viene la parte de Getsemaní. Jesús lleva a sus discípulos, antes de ser apresado, a una propiedad que se llama Getsemaní, y les dicen los evangelios tal cual, Jesús dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Mi alma está triste. Él ya sabía que el hombre lo iba a apresar. Él ya sabía todo lo que se venía. ¿Y qué pasa con este Dios humano? O sea, dice, mi alma está triste. Busca compañía de sus discípulos. Aquí podemos ver tangiblemente que Jesús era humano como nosotros. Cuando tú tienes miedo de algo, buscas que alguien te acompañe, que alguien te arrope, que alguien esté contigo. Simplemente cuando va a morir algún familiar tuyo y llega ese momento difícil en que te dice el doctor, pues es que
su familiar va a fallecer, ¿qué es lo primero que buscas? Buscas compañía, buscas que alguien te arrope, buscas estar con alguien, compartir esa angustia con alguien. Y Jesús era lo que estaba buscando. Cuando dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Es inevitable porque yo los quiero salvar, pero acompáñenme. Y esta Semana Santa es lo que el Señor te dice desde Getsemaní. Quédate conmigo, yo voy a morir por ti, pero necesito que me acompañes. Si tienes oportunidad de estar cerca de un sagrario, acompaña a Jesús. Acompáñalo en esa angustia. El ánimo de Jesús, pues, caía al precipicio. Esto era evidente. O sea, pedía la compañía de sus discípulos porque ya veía venir la hora. Y vive una agonía en soledad. Ya desde antes les había dicho a los discípulos, me van a apresar, voy a morir, pero voy a resucitar. Pero pues eso no quita que pues, todo el sufrimiento que se me viene. Y busca la compañía de los suyos. Lucas, en su evangelio, nos dice, y sumido en su agonía, insistía más en su oración. Siente Jesús la horrible sensación de todo lo que se viene. Todo su interior empieza a sufrir y a presentir la crucifixión, la traición de todos los suyos, porque el único que se quedó fue Juan, de 12. Una agonía en soledad en Getsemaní. Es lo que vive Jesús. Después viene el sudor de sangre. Este es un fenómeno médico impresionante. De hecho, se llama hematidrosis. Si lo leí bien. Hematidrosis se llama. Es un fenómeno fisiológico que consiste, es tan extraño que pase esto que el caso de Jesús es excepcional en la historia, porque se genera por un alto voltaje emocional, por así decirlo, que causa una súbita elevación aguda de la presión arterial y que hace que los vasos sanguíneos superficiales exploten y por medio de los poros salga la sangre. Esto a mí me suena que duele muchísimo. O sea, no me imagino cómo será transpirar sangre. Y biológicamente pasa. Médicamente, o sea, está catalogado como un hecho excepcional. O sea, es algo ha de ser algo impresionante de ver. Y desde ahí, o sea, desde la angustia que ya traía el Señor, esto fue subiendo de nivel. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña en Getsemaní? Ante la angustia, ante el dolor, lo que decíamos arriba en los evangelios, insistía más en la oración. Pero su cuerpo seguía sintiendo esa presión, seguía sintiendo ese dolor de decir, o sea, se me viene algo terrible. Ciertamente al otro día no iba a ser nada agradable para el Señor, pero al mismo tiempo lo iba a hacer porque sabía que estaba rescatando a su esposa, a la iglesia. Y bueno, este es el fenómeno de hematidrosis, el sudor de sangre. Ahora vamos a ver la parte del juicio. Y aquí
aquí quiero citar, vamos a analizar rápidamente este librito para que veamos un poquito el contexto de cómo fue totalmente injusto lo que hicieron con Jesús. Fíjense, página 63. El Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de 71 personas, de sacerdotes y todo, que conformaban como toda la parte que emitía los juicios dentro del templo. Y bueno, aquí lo vamos a leer más preciso. Y decía: cuando un reo era juzgado, esto es propio de la cultura judía, cuando un reo era juzgado por el tribunal hebreo para dictar una sentencia, se seguía un proceso muy riguroso que pasaba por 2 etapas: el juicio ante el sumo sacerdote y el juicio ante el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio integrado por 71 personas. Su presidente era el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás, ¿no? ¿Quién convocaba a las reuniones? Los otros 70 sanedritas pertenecían a 3 clases: los sumos sacerdotes y sus familiares, los ancianos o aristocracia laica, los escribas, que eran los doctores de la ley, y solo son esas 3. Y bueno, las atribuciones del Sanedrín consistían en la guarda del orden público. La guarda del orden público. Cuando Jesús empieza con todos estos signos visibles, por ejemplo, lo de Lázaro, lo de las bodas de Canaán, o sea, sanar a los enfermos, liberar a los poseídos, la gente se empezó a emocionar porque decía: ya llegó el Mesías, ya llegó el nuevo David. Y entonces, Sanedrín consistía en la guarda del orden público. La gente se empieza a emocionar y decían: esto es un desorden, o sea, tenemos que poner orden aquí porque si no los romanos van a acabar con nuestra cultura y aquí quedamos todos. Entonces empezaron a preocupar de más. Y pues obviamente Caifás, que era el sumo sacerdote, dice: tráiganmelo para acá. Vamos a emitirle un juicio y lo vamos a matar ya para que se acabe esto del disturbio. O sea, él, en afán de cumplir la ley, deja de lado al amor y lo ciega. Y lo ciega al grado de no ver, o sea, de tener a Jesús frente a él y no poderlo ver. Y vamos con el juicio. Dice: para juzgar y dar sentencia a un presunto culpable, el Sanedrín, o sea, el conjunto de las 71 personas, 70 más el sumo sacerdote, que era Caifás, tenía que acatar 9 principios. Es decir, estos principios se tenían que cumplir para que, o sea, se emitiera un juicio justo. Entonces, después de Getsemaní, cuando Judas traiciona a Jesús y se lo llevan para emitirle un juicio, pues obviamente aquí las cosas estaban un poco chuecas, ¿no? Porque dijeron: no, pues ahorita vamos a hacer y deshacer para ya llevarlo a que se muera, ¿no? Y deje de estar aquí, pues amenazando como nuestra estabilidad, por así decirlo. Y más que Jesús, evidenciaba mucho la falsa doctrina que traían los fariseos. Varias veces los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ponían la ley por encima del amor al prójimo. Y esto pues obviamente pues no les gustó. Entonces pues bueno, vamos. 9 principios para realizar un juicio bajo las normas de los hebreos, ¿no? El primero, principio de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que no se podían celebrar juicios en la víspera de una fiesta. Jesús fue apresado en la noche y pues, en efecto, la víspera de la fiesta de la Pascua,
cuando no podía celebrarse juicio alguno. Desde el primer principio ya estaban mal los fariseos. O sea, ellos mismos no estaban respetando sus reglas con tal de llevarse a Jesús, ¿no? Luego, principio de diurnidad, que dice, las causas capitales solo podían verse de día. O sea, si tenían intención o supuesto de que alguien era culpable de muerte, solamente se podía hacer el juicio en el día y ellos capturan a Jesús en la noche. Segunda regla violada. Y dice, principio de publicidad, ese es el 3. Este principio también fue violado, ya que el interrogatorio judicial de Jesús se realizó en privado, primero en casa de Anás y luego en casa de Caifás. Tercer principio violado. Cuarto, el principio de testigos de cargo y descargo. Esto está muy interesante. Existía al menos, quería decir que tenían que existir al menos 2 varones de edad madura que desempeñaran como testigos de cargo y 2 de descargo. Esto significa que 2, obviamente, dijeran todas las partes malas de Jesús y de todo lo que se le acusaba, pero también Jesús tenía derecho a 2 testigos de descargo que dijeran, no, pero él lo hizo como en intención, o sea, lo que él quiso decir esto, alguien digamos como de la defensa, ¿no? Pero pues Jesús no los tuvo, solamente tuvo pues de cargo, qué extraño, ¿no? 5. Principio de imparcialidad de los testimonios. Este quiere decir, los testigos no podían tomar parte, por lo tanto, los sanhedritas, o sea, los 71, que actuaron como testigos de la supuesta blasfemia del Señor durante el interrogatorio de Caifás, no podían dictar sentencia. Sin embargo, lo hicieron. Todo el mundo dijo culpable cuando ellos fueron los testigos, ¿no? 6. Principio de mayoría. Este principio fue, pues, creo que el único que fue observado, porque, pues, bueno, a pesar de que era a altas horas de la noche, pues seguramente no creo que hayan llegado los 70, las 70 personas más Caifás, ¿no? Pero, pues, este principio sí se cumplía, por lo menos, pues, había presencia de 23 miembros. Entonces, llevamos 6 y de 6, 1 se ha cumplido. Luego, 7. El principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Al iniciarse el juicio de Jesús, cuando acusaban a alguien y decían, pues posiblemente sea culpable, se tenía que partir del supuesto de que era inocente. Y con Jesús fue al revés. Pero estas son las leyes judías. Y las rompieron. O sea, empezaron acusando a Jesús. Luego, 8. Principio de debida defensa. En los procesos públicos se otorgaba un abogado defensor. Obviamente Jesús no lo tuvo, ¿no? Que es la parte de los, como decíamos acá, de los testigos de descargo. Y por último, 9, principios de forma de recabar la votación. Debían votar primero los integrantes más jóvenes, de manera pues que no supieran cuál era la opinión de los más experimentados, ¿no? Y Caifás, cuando desgarra las vestiduras, rompe este principio, porque él es el primero que manifiesta su opinión. Entonces jala consigo pues a los jóvenes y dicen, claro, pues si él es súper sabio, pues yo confío en lo que él diga, ¿no? Entonces, de 9 principios, solamente 1 se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que todo el juicio de Jesús fue totalmente injusto, de acuerdo a las leyes que tenían los judíos. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente observó. Se quedó como un cordero, quieto. Te invito a profundizar sobre este pasaje. Ahora que viene la Semana Santa, que lo puedas meditar, cómo ante tanta injusticia el Señor cayó y fue prudente y aguantó tanto por ti. Y bueno, vamos entonces con el juicio. Después del juicio vienen las negaciones de Pedro, aquel que dijo, Señor, yo te voy a acompañar hasta la muerte. Ciertamente le tenía un cariño muy especial, porque aparte era de los 12, ¿no? Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después cuando se da cuenta en aquel patio que lo niega,
Tú te puedes imaginar ya todo lo que traía Jesús. Y luego encima ver que aquel que le había prometido fidelidad lo niega 3 veces. Vamos viendo que los sufrimientos de Jesús en este punto se van haciendo más densos, más profundos. Empezamos con una simple calumnia, con una sospecha del Sanedrín, de los sacerdotes. Y ahora llegamos hasta la traición de un amigo. Y no cualquier amigo. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre los sufrimientos físicos más duros y más intensos que pasó nuestro Señor. Llega ante Pilato y Pilato manda a darle un escarmiento, es decir, a la flagelación. Durante la flagelación, los fisiólogos afirman que Jesús perdió por lo menos 2.5 litros de sangre. El cuerpo necesita 5 litros para funcionar. Lo que quiere decir que Jesús durante la flagelación perdió la mitad de la sangre. Esto pues obviamente causó en su organismo desorientación, cierto estado como de desmayo. Y posterior a eso pues viene la parte de los soldados, ¿no? Le ponen una vestidura, se va con Pilato. Tú te puedes imaginar en carne que tiene traspasado el látigo, esas llagas abiertas, y que te pongan una tela, te regresan a un calabozo y los soldados le arrancan la vestidura. Una vestidura que ya se había pegado a su espalda flagelada. Pues las llagas ciertamente se volvieron a abrir. De un tirón, Jesús volvió a sentir todo el tiempo de la flagelación. Y todavía faltaba la corona de espinas. Ahora, con la corona de espinas, quiero leerles este parrafito que dice: la corona de espinas produjo una ruptura de la red vascular del pericráneo, originando fuerte hemorragia. El proceso inflamatorio agudo consiguiente hizo que su dolor llegara a extremos paroxísticos. Por otra parte, el rostro de Cristo adquirió un aspecto patético por la cantidad de sangre que le escurría. Esto fue lo que Jesús estaba sufriendo, médicamente hablando. Hay una cita muy buena en este libro, y cruda, he de decir, que ya nos habla sobre la crucifixión. Jesús, con todos estos dolores, con toda esta agonía, inicia el camino hacia la crucifixión, el camino hacia la cruz, hacia el Calvario. La crucifixión la usaban los romanos como un instrumento de suplicio de muerte. Era pues una muerte por asfixia, de una forma lenta, y esto aseguraba el máximo dolor en el crucificado. Al iniciar el camino del Calvario, los fisiólogos afirman pues que Jesús se encontraba ya al punto del desmayo, habiendo perdido tanta sangre, habiendo sufrido tanto dolor de las espinas clavadas en su cráneo, de la túnica que le arrancaron, del calor, de la tierra que había alrededor, en sus heridas. O sea, ya estaba Jesús al punto del desmayo y apenas iba a iniciar el camino del Calvario. Como algunos síntomas, al inicio tenía vista nublada, todo giraba. Los neurólogos dicen que Jesús en este punto ya tenía un alto nivel de tensión mental, sensaciones de angustia, confusión, no tenía ya noción del tiempo,
un agotamiento exhaustivo. Esto es lo que dice un médico. Y para cuando llegamos a la crucifixión, Jesús está colgado de los brazos y flexiona las piernas. Esto es un reflejo del cuerpo para generar el soporte, porque el cuerpo es muy pesado para que lo sostenga totalmente los brazos. Y quiero leer aquí algo que es muy crudo y que dice: la cruz se nos ha vuelto un símbolo religioso, antes que tomarla como una tortura real. Hemos despojado de buena parte de su horror y de su realismo al esterilizarla en miles de pinturas piadosas. Sin embargo, la escena no tenía una belleza inmóvil. Allí no había otra cosa que un brutal realismo de carnicería, sangre y gritos. Claro, nosotros somos conscientes de que gracias a esa cruz nosotros podemos volver a entrar al cielo y lo tomamos como un símbolo de victoria. Pero cuando profundizamos acerca del verdadero dolor, de un dolor humano, se vuelve realmente imperceptible porque es inimaginable lo que sufría ahí el crucificado. Ahora, cuando Jesús expira, obviamente pues el tiempo que pasa Jesús en la cruz pues fue un tiempo duro de agonía, porque bajo todo este esquema, bajo toda la condición médica que ya traía, haber pronunciado palabra alguna debió haber sido una tortura total. Y él dice, Padre, perdónalos. Aún a pesar de su dolor, o sea, él logra recobrar conciencia y pide perdón por nosotros. Pide perdón por aquellos que lo están maltratando, que lo están crucificando. Y todos los evangelios nos refieren a Jesús dando un fuerte grito: expiro. Esto del fuerte grito se preguntó a varios cardiólogos qué es lo del grito, o sea, ¿por qué un fuerte grito y expira? Y todos contestaron que pues esto del fuerte grito es un síntoma que se debe a la ruptura súbita del ventrículo izquierdo del corazón. El ventrículo izquierdo se encarga de bombear la sangre y causa un infarto agudo. Es decir, esto es fuertísimo porque Jesús finalmente muere por el corazón. Un corazón que estalla de amor. Un corazón que explota porque se entregó hasta el extremo. Y aquí viene la reflexión final sobre estas cápsulas, sobre estas transmisiones. Es mediante el sufrimiento que Dios redime al hombre, es mediante el sufrimiento que Dios manifiesta su poder. Tenemos ahora varios elementos para profundizar ahora en Semana Santa, para acompañar al Señor, para que puedas vivir el Vía Crucis con Él, ver en carne propia lo que Él vivió. Es mediante el sufrimiento, y esa es una frase del Papa Juan Pablo II, que Dios manifiesta su poder. Hay lugares donde te dicen: ya no sufras, ya para de sufrir porque el sufrimiento es malo. El sufrimiento tiene un sentido. En tu sufrimiento Dios se manifiesta, pero hay veces que no dejamos a Dios ser Dios y queremos tomar el control de todo.
Jesús sufrió y sufrió por el hombre y sufrió para volver al hombre a su amor y sufrió para que puedas volver a entrar al cielo. Ese es un sentido del sufrimiento. Vamos a ahora pasar a la parte de la oración. Hemos terminado la parte de la conferencia. Espero que te haya servido un poquito para reflexionar sobre todos estos aspectos. Si tú quieres profundizar un poco más, pues bueno, te invito a adquirir ese librito. Es muy bueno para ahora, es una recomendación de lectura muy buena para ahora vivir la Semana Santa y es muy pequeñito. Y vamos, ya creo que el padre Juan Diego ya está conectado y vamos a llevarlo a la oración como todos los viernes para bajar todo esto al corazón, para poder acompañar al Señor y para preparar nuestro corazón para esta semana que viene, Semana Santa, que viene para poderla vivir y no sea una Semana Santa más que pasemos como de, bueno, pues yo fui al Vía Crucis, comí pescado, pasé con mi familia y listo, ya después ya cumplí con la iglesia, sino realmente te des la oportunidad de vivir la riqueza que es esto. Y bueno, padre Juan Diego, pues buenas noches ya, te paso el micrófono, bienvenido. Muchas gracias. Pues queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestra oración, dándole gracias a Dios por estos viernes en los cuales hemos podido reflexionar acerca del valor salvífico de nuestro sufrimiento. Y vamos a hacerlo poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contemplar la cruz. Y en esa cruz vamos a contemplar la presencia de Jesús. Después de todo este proceso que hemos escuchado en este tema, de todo el sufrimiento que ha podido vivir Jesús en este mundo, del rechazo, de la traición, de la calumnia, de la ofensa, vamos a contemplar a Jesús crucificado. Después de caminar por esas calles, dejando en cada una de esas calles las huellas de su sangre preciosa, que nos hacen saber que Jesús estuvo en este mundo y que desde ese momento ha querido quedarse entre nosotros para mostrarnos el valor salvífico de la cruz. Cuando escuchamos todos los padecimientos de Cristo, cuando lo contemplamos en el rezo del Santo Rosario, cuando lo contemplamos en el rezo del Santo Vía Crucis, nos damos cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y cuando lo contemplamos desde el corazón nos damos cuenta de que ese sufrimiento Jesús lo aceptó libremente para que cada uno de nosotros fuéramos libres, para que cada uno de nosotros, viendo su entrega, viendo su amor, correspondamos a esa entrega y a ese amor haciendo lo mismo, entregándonos día a día, amando como Él amó, dándonos por completo en cada día de nuestra vida, contemplando que la cruz vivida desde Cristo tiene sentido, que nuestra enfermedad, que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento, que cada momento de debilidad que hemos vivido, que cada momento de dolor que hemos sufrido, si lo ponemos en las manos de Cristo tiene sentido. Cada día de sufrimiento en nuestra vida ofrecido a Dios es adherirnos a su corazón, que ama, que late de amor profundamente y que nos enseña a amar desde este mundo
para poder amarlo a Él en la eternidad. Saber que nuestro sufrimiento en este mundo es solamente un momento pasajero, que no se compara en nada con la gloriosa eternidad que nos espera. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos muestras el valor, porque tú nos muestras cuál es el camino. Te damos gracias, amado Jesús, porque en cada caída que tuviste en el Vía Crucis, te levantaste por amor a cada uno de nosotros. Danos a nosotros también la gracia de levantarnos en los momentos de sufrimiento, de levantarnos en los momentos de dolor, de levantarnos con tu gracia y con la ayuda de tantas personas que a nuestro lado se acercan para ayudarnos, se acercan para consolarnos, como te consoló el ángel en el momento del Getsemaní, como te consoló la Verónica cuando se acercó a enjugar tu rostro. Así muchas personas, Señor, a lo largo de nuestra vida se acercan en nuestros momentos de dolor y de sufrimiento. Y de ti aprendemos, Señor, que nos podemos levantar y que podemos seguir caminando, pero solamente cuando nos tomamos de tu mano y cuando lo vivimos desde tu gracia. Aquí estamos, Jesús. Queremos cerrar estos momentos de intimidad contigo mostrándote nuestro corazón, mostrándote nuestro dolor, mostrándote nuestras caídas, mostrándote nuestro sufrimiento. Te presentamos los momentos en los cuales nos hemos podido levantar con tu gracia y por los cuales hoy te damos la gloria. Pero también queremos presentarte, Señor, los momentos en los cuales hemos renegado de este dolor, los momentos en los cuales hemos renegado de este sufrimiento, los momentos en los cuales nos hemos sentido tan solos que pensamos que habíamos sido abandonados. Aquí está nuestro corazón, Jesús, en sinceridad, en diálogo profundo y de amor. Te lo queremos presentar, sabiendo, Señor, perfectamente que no podemos volver el tiempo, pero tú sí puedes ir atrás para sanar nuestras heridas, para sanar nuestro dolor, para sanar nuestro sufrimiento, pero especialmente porque queremos pedirte que perdones nuestras faltas de fe, que perdones todas las ocasiones en las cuales hemos sentido que incluso tu presencia nos ha abandonado. Levántanos, Señor, en tu nombre. Levántanos, Señor, para que glorifiquemos tu nombre. Levántanos, Señor, para que cada uno de nosotros, viviendo de pie y en tu nombre y en tu presencia, podamos darte gloria, mostrando al mundo que el sufrimiento tiene sentido desde tu presencia, que no sufrimos por sufrir, que nuestro sufrimiento es entregado para que tenga un valor salvífico, porque queremos vivir en la resurrección. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir como hijos de Dios resucitados, hijos de Dios rescatados de su pecado y de su miseria, hijos de Dios consolados en los momentos de dolor. Que no vivamos como huérfanos, Señor, que vivamos adheridos a la voluntad de Dios, que vivamos adheridos a tu voluntad,
sabiendo que tu Espíritu nos guía, sabiendo que la cruz es el camino de la resurrección, sabiendo que amamos la voluntad del Padre. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nosotros queremos darte gloria por lo que haces en nuestra vida, por lo que haces en la vida de quien amamos, por lo que haces en la vida de aquellos que en algún momento nos han dañado y por los cuales hoy te queremos pedir también, Señor, porque en la cruz tú nos enseñas a perdonar, porque en la cruz tú nos enseñas a amar al que no nos ama, porque en la cruz, Señor, tú nos enseñas que la misericordia y el perdón son el camino para poder acceder a tu corazón, para poder compartir tus sentimientos, para poder sentir verdaderamente que estamos siguiendo tus huellas. Cuánto amor hay en ti, Jesús. Cuánto amor hay en tu persona. Cuánto amor hay en tu entrega. Danos de ese amor, Jesús. Danos de ese amor, Jesús. Ayúdanos a vivir desde ti, desde tus sentimientos. Ayúdanos a vivir desde ti y contigo, Señor. Yo te invito, hermano, a que vayas repitiendo en tu corazón y con mucha fe el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por lo tanto, el nombre de Jesús nos sana, nos libera, nos purifica. Y si nosotros queremos ser verdaderamente libres, vivamos desde Jesús. Digamos desde el corazón: Jesús, Jesús, Jesús. Nos rendimos a la voluntad del Padre, Jesús. Jesús, Jesús. Ayúdanos a cargar nuestra cruz de cada día. Jesús, Jesús, Jesús. Ayúdame a ser dócil al Espíritu Santo para poder santificar mi vida. Jesús, Jesús, Jesús. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús, porque fuera de ti no hay nadie, Señor. Bendito seas. Yo te invito, hermano, a que le demos la gloria a Dios, a que alabemos el nombre de Jesús, a que juntos unamos nuestra voz y nuestro corazón para elevar la alabanza a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que deseamos, por lo que Dios ha puesto en nosotros, por los momentos de dolor y sufrimiento, especialmente para que sirvan para nuestra redención. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Tuyos son el poder y la gloria. Tuyos son el tiempo y la eternidad. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tu vida es nuestra vida, porque nuestra vida está en tus manos. Te damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la sangre y agua de tu costado que brotaron para nuestra salvación. Señor,
que quedemos purificados por tu presencia, que quedemos purificados por esa entrega profunda que has hecho por amor a cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Santo eres. Bendito eres, Jesús. Yo te invito, hermano, a que también al terminar esta oración y esta alabanza a Dios, le consagres tu vida a la Santísima Virgen María, a ella que concibió a Jesús en su corazón, que lo vio partir de este mundo en la cruz, pero con un corazón lleno de esperanza en la resurrección, que también ella nos ayude a nosotros a vivir con un corazón lleno de esperanza en la resurrección. Virgen Santa, Madre nuestra, ayúdanos a caminar siendo fieles a Jesús como tú lo hiciste. Que en los momentos de dolor no bajemos los brazos, Madre Santa. Que en los momentos de dolor sepamos que tú también intercedes por cada uno de nosotros. A tu inmaculado corazón, María Santísima, ponemos todos estos días de reflexión, nuestra oración de cada día y nuestro caminar en la fe. A ti te decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos amigos, que Dios nos siga bendiciendo a todos y que el Señor nos dé fortaleza, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Un abrazo grande para todos y a nombre de Alex, de Karen, del Padre Martín, les damos las gracias por su atención. Que Dios los siga bendiciendo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta oración, por darte el tiempo de estar acá con nosotros. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestras transmisiones de Cuaresma. Te invito a que si alguna no la viste o quieres profundizar en algún tema en específico sobre los que hablamos, pues puedas ver las otras transmisiones. Le agradecemos también al Padre Martín y a Alex que han estado pues también trabajando en estas transmisiones, y también está detrás pues toda la oración que estos sacerdotes hacen por estos proyectos y el acompañamiento pues que dan, y pues siempre animándonos a trabajar. Y pues les agradecemos también a todos ustedes que se hayan conectado, que hayan estado con nosotros cada viernes. Los abrazamos desde acá con el corazón, y aunque sea a la distancia, pues bueno, nos une un mismo querer, que es querer estar junto a Jesús. Y pues bueno, no queda más que agradecerles, y pues estamos listos para vivir la Semana Santa y sobre todo la Pascua del Señor. Les mandamos un abrazo fraterno, sigan alimentando su fe. Vamos a seguir pues subiendo contenido, ya vendrán pues nuevas cositas. Ahí pues estén pendientes de la página. Y pues bueno, nos despedimos con la alegría pues de saber que vamos a seguir haciendo iglesia y caminando, acompañando a Jesús y viviendo el sufrimiento con ese sentido salvífico, como ya nos decía el Padre. Y bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.